Mm, Ok, nuevamente, buenas noches, bienvenidos. Hemos llegado al final de este seminario virtual de 9 talleres. Hoy el taller número 9 lleva por título Verus Deus, Verus Homo, o sea, verdadero hombre y verdadero Dios y verdadero hombre. Y el tema que se va a abordar es acerca de herejías cristológicas antiguas y modernas. Nos acompaña en esta noche el licenciado Rafael Riveros. Nuestro hermano es de nacionalidad mexicana y pues a manera de presentación quiero contarles que nuestro hermano Rafael Riveros sirve como director académico en el Instituto Bíblico Teología para la Vida y es profesor de Antiguo Testamento, teología de la adoración, hermenéutica y exégesis en distintos seminarios de Latinoamérica y también de los Estados Unidos. Nuestro hermano dirige un congreso anual para jóvenes llamado Expuestos. Además, escribe a menudo diversos artículos para Coalición por el Evangelio. De hecho, he leído muchos y son buenísimos. Se los recomiendo. Nuestro hermano, él y su esposa Adriana viven en la Ciudad de México y son miembros de la Iglesia Presbiteriana El Redentor en la Ciudad de México, donde nuestro hermano ha sido llamado y sirve en el Ministerio de la Enseñanza. Posee además un máster en divinidades del Miami International Seminary. Así que para nosotros es todo un honor y un privilegio tener con nosotros al maestro de esta noche, nuestro hermano Rafael Riveros, a quien en esta ocasión entrego el tiempo para que pueda compartir con nosotros la enseñanza de esta noche. Bienvenido, hermano Rafael. El tiempo es suyo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto saber que en un sentido voy a cerrar con broche de oro con ustedes, ¿verdad? En la última clase, así que me gustaría saber cuántos comenzaron y cuántos están acá. A ver, aquí tenemos a 16 estudiantes. ¿Cuántos comenzaron, hermano Fernando? Y bueno, todavía faltan que se agreguen algunos. Desafortunadamente, algunos tienen que salir de sus responsabilidades en la iglesia, pero en el grupo es de alrededor de 40 personas. Claro, ok, mire, ahora sí que en todo momento, en cada clase, como puede saber el pastor Fernando, pues inician con todas las ganas, muy pocos permanecen, ¿verdad? Pero los que permanecen, gracias a Dios por sus vidas y aquellos que van a ver esta conversación quizá más tarde, la verdad es que es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy agradecido con el Señor que tengamos este tiempo y como hablaba con el pastor Fernando, el hablar de cristología realmente no es un asunto menor, no es una materia más para nosotros pasarla bien o para hablar de teología un ratito, ¿no? Sino que realmente la cristología bíblica es esencial para nuestras vidas. Fíjense cómo lo dice uno de mis teólogos favoritos, Herman Bavinck, que él dice que la doctrina de Cristo no es el punto de partida, pero ciertamente es el punto central de todo el sistema dogmático. Todos los demás dogmas se preparan para él o se infieren de él. En ella, como corazón de la dogmática, late toda la vida ético-religiosa del cristianismo. Es lo que llama Pablo el misterio de la piedad. ¿Se dan cuenta? Y aquí a lo mejor alguien dirá, yo creo que el punto de partida es la Trinidad ontológica o el ser trino de Dios. Y desde luego que Cristo, pues es Dios mismo, parte de esta, o más bien es en esencia Dios. Su esencia es la de Dios, es Dios con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se pueden distinguir de estas tres personas, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero ellos son un solo Dios, nuestro trino Dios. Y es por eso que la doctrina de Cristo es esencial para nuestras vidas. Y fíjense lo que dice el texto. Todos los demás dogmas se preparan o se infieren de él y en esta doctrina es el corazón de la dogmática. En esta doctrina late, dice, toda la vida ético-religiosa del cristianismo. Quiero que podamos entender esto. La cristología nuevamente no es un asunto de mera reflexión filosófica, de mera reflexión intelectual, sino que esta doctrina es esencial para nuestras almas, para nuestras vidas, y desde aquí surge nuestra vida ético-religiosa. Quiero que notemos esto, porque hay personas no cristianas, y por cierto, los que puedan encender sus cámaras me ayudarían bastante para interactuar con ustedes mejor, porque así no sé si
los estoy aburriendo, enojando. Entonces me gustaría que si puedan prender sus cámaras, se los agradecería. Ahora, cuando hablamos de la vida religiosa y ética, probablemente podamos pensar en personas cristianas. Sin embargo, hay personas que no son cristianas, que son moralistas, que viven muy bien la vida, no roban, no matan, no engañan a su esposa. Entonces, pareciera que el cristianismo es una opción más aparte del moralismo, pero no es así. La vida de obediencia que Dios acepta y se agrada de ella es aquella que nace de una comprensión del Evangelio, de una comprensión de la persona y la obra de Cristo. Podemos vivir nuestra vida basados en el miedo o en el orgullo. Es decir, podemos, por ejemplo, no adulterar o no cometer adulterio por miedo a que nos descubran y entonces nuestra esposa nos deje. O podemos no adulterar por orgullo, porque ¿qué va a decir de mí las personas si yo hago esto? Eso lo hace cualquier persona que no es cristiana. Pero la vida del cristiano, su vida ético-religiosa, nace de conocer a Cristo y de la obra del Evangelio en su corazón. No lo hacemos por miedo, no lo hacemos por orgullo principalmente, lo hacemos en obediencia agradecida a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que nuestras obras son motivadas por una comprensión del Evangelio, por una comprensión de quién es Cristo Jesús. Ahora, le pedí a nuestro hermano Fernando que podamos hacer grupos pequeños. Sin embargo, me parece que no tenemos... Ah, sí, aquí está, sala para grupos pequeños. Vamos a hacer tres salas. Vamos a hacer tres salas. Y fíjense, cuatro salas. Vamos a hablar de lo siguiente, hermanos. Quiero que ustedes piensen en esto y aquí le pueden tomar un screenshot a la hoja que les voy a mandar. De hecho, les voy a mandar un screenshot ahorita. Pero quiero que de estas ideas que les voy a mostrar en pantalla en un momento más, quiero que ustedes me digan cuál es, de alguna manera, la opción que ustedes consideran, después de todas estas clases que ya estuvieron acá, cuál creen que sea la opción correcta o cuál de estas opciones ustedes se pueden de alguna manera inclinar más. Déjenme ver. Y hasta esto lo hago con el propósito de conocer un poco de lo que han visto. El hermano Fernando me envió algunas ideas sobre la clase, algunos videos, pero quiero que se pregunten esto: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y vamos, ¿es Cristo acaso una aparición de Dios solamente? Vamos a lo siguiente. Creo que no pueden ver mi pantalla compartida, ¿sí? Sí, sí Está se ve. compartido. A ver, denme un segundo porque creo que aquí se me quedó como trabada. Ah, listo. Fíjense, quiero que vayamos a esto. Fíjense las preguntas que tenemos. ¿Jesús es un hombre adoptado por el Padre y elevado a lo divino? Otra pregunta, ¿Jesús es una aparición fantasmagórica de Dios? Número 3, ¿es la persona de Jesús, en la persona de Jesús era el Padre quien estaba encarnado? ¿Cristo es inferior al Padre en esencia? Espero que ahorita le tomen un screenshot a esto. Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación y fue la coronación gloriosa de toda la creación. Por lo tanto, Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no un ser divino en sí y por sí mismo. Es el Cristo el que tiene dos naturalezas separadas que dan lugar a dos personas diferentes que residen en el mismo cuerpo. ¿Ese es el Cristo realmente? ¿O es el Cristo en donde su naturaleza humana es mezclada y absorbida por la divina? Otra pregunta esencial ¿es un hombre con poder semejante al de Moisés o el de Elías? Así que le voy a tomar un screenshot a esta presentación o a esta idea que tenemos acá, estas preguntas. Y quiero que las discutan en una sala, en las salas pequeñas. Entonces, déjenme, les voy a mandar el screenshot aquí para que tengan estas preguntas. Saludos, hermanos que nos están acá saludando. Saludos, mis hermanos. Déjenme ver si les puedo mandar esta imagen. Um, yo creo que, hermano Fernando, ¿le podemos enviar esta imagen a los hermanos? No sé si se Sí, puede. sí, Oh, yo se las mire. voy a compartir ahorita al WhatsApp para que ellos puedan verlas. Ok, perfecto. Mire, también aquí les puse las preguntas en el chat. No sé si las pueden ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir acerca de esto en nuestros grupos pequeños
Y para eso los voy a enviar a tres, cuatro grupos pequeños, ¿vale? Entonces, vamos a poner ahí, abrir salas, van a discutir cuál de estas opciones ustedes se inclinan o cuál ustedes creen que es la correcta. Y entonces regresamos a nuestra aula de clases. Así que les voy a empezar a abrir las salas. Ustedes van a poner aceptar, ir a sala. Entonces, al aceptar ir a esta sala, ustedes van a discutir con sus hermanos sobre estas preguntas. Así que adelante, pueden aceptar la invitación. Ya les llegó o les tuvo que haber llegado a sus pantallas.
Hermano Marco, ¿ya terminaron en su grupo? Sí, sí, recién terminamos. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Muy bien, vamos regresando a la sala principal de clases. Vamos a esperar a nuestros hermanos. Yo sé que algunos de ustedes son tan veloces y tan bien organizados que lo hicieron muy rápido, pero hay algunos que nos gusta hablar mucho, ¿no? Y en lugar de dejar que otros participen, a veces solemos tomar todo el espacio. Entonces, por eso muchos grupos se tardan un poco más. Entonces, vamos a esperar falta la mitad más o menos de los hermanos de conectarse. Creo que ya van siendo la mayoría conectados. Muy bien, muy bien. Vamos a volver. ¿Qué les parecieron esas preguntas, hermanos? ¿Cuál fue la opción correcta? Vamos con el equipo número 1, donde está nuestro hermano Avieser, Jesús Hernández, nuestro hermano Fernando, el pastor Fernando y Claudia Martínez. ¿Qué conclusión llegaron, hermanos, del equipo 1? ¿Quién dice yo? Yo- di- disculpe que tengo la cámara apagada. Ok, Pero nosotros aquí en Puerto Rico hace unos cuantos años atrás tuvimos un evento electoral y entonces en el evento electoral hubo un grupo que se quejó y ellos lograron que pusieran una cuarta columna que se llamaba Ninguna de las anteriores. Ok, ok. Entonces Pero, llegaron pero al acuerdo que sí, no. sí.
Ok, muy bien. Ok, a ver, esa fue la respuesta del equipo número 1. Equipo número 2. Donde está, bueno, en la sala no hubo nadie en la 2. En la 3, Jorge, hermano Jorge Cisternas, Neftali Alvarenga, París Espinosa y Ramón Ruiz. ¿Ustedes qué concluyeron, hermanos? De común acuerdo, que ninguna era correcta. Ok, Aunque la penúltima tenía su trampita, pero sospechosa, sospechosa, pero no. La verdad que coincidimos que ninguna era correcta. Así que le buenísimo. dijimos no a todo. Oye, Jorge, una pregunta. Ustedes ya vieron sobre las herejías antiguas, ¿cierto? Algunas de ellas. Sí, acá mismo sí, sí, Ok. hemos visto. Ok, entonces ya detectaron algunas por ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Vamos a la sala 4 donde está nuestro hermano Federico y William. Están ustedes dos hermanos adelante. ¿Qué concluyeron? Saludo, hermano Rafael. Saludos. Desde Venezuela, saludo para todos. Bendiciones, hermano. Hermano, había una conchita, como dijo el que me antecedió, pero no resbalamos, no caímos en esa conchita. La Eso. conclusión, la conclusión es ninguna de las anteriores, como dijo uno de mis antecesores. Ok. Ninguna de las anteriores. Una de las anteriores. Muy bien, hermano. No se dejaron llevar por cuestiones de semántica, de palabritas. Dijeron esto es claro, no lo aceptamos. Ok, muy bien. Equipo número 4, donde estaba nuestra hermana, número equipo 5, perdón, donde estaba nuestra hermana Blanca Guerra, Joel Urbina y nuestro hermano Marco Soto. Adelante. Adelante, hermano Marco, lo escuchamos. Voy, esperaba que Joel tomara la palabra. Sí, descartamos muchas, bueno, descartamos todas, pero la antepenúltima, la que hablaba sobre las personalidades separadas y unidas en una sola persona, fue la que más debatimos y llegamos a la conclusión de que también es falsa. Pero fue bueno, la otra fue muy fácil descartarlas, pero esa está muy bien estructurada para confundir esa pregunta. Más que para confundir, hermano, para que pensemos todo. Sí. Fíjense, muchas gracias, equipos, de verdad, muchas gracias por su trabajo. Yo sé que trabajar en equipo suele ser complicado porque a veces queremos, les digo, ya sea hablar demasiado o algunos hermanos, pues son complicados a veces, ¿verdad? Pero aquí también realmente estamos echando a andar un poquito de nuestra paciencia. Entonces, vamos con la primera, fíjense. La primera es la pregunta que aparece. ¿Qué es Jesús es un nombre adoptado por el Padre y elevado al nivel de divino? Y esto decimos que no. ¿Por qué? Jesús es una aparición fantasmagórica de Dios. Es una pregunta que creo que es muy fácil de decir, no, no creo que sea esto así. En la persona de Jesús era el Padre quien estaba encarnado. ¿Realmente era el Padre o era el Hijo quien era? La otra, Cristo es inferior al Padre en esencia. Algunas personas han creído esto, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Otra cosa, Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación y fue la coronación gloriosa de toda la creación. Por lo tanto, Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí por sí mismo. Esta postura fue muy famosa y muy sostenida por gran parte, muchas veces vamos a llamarle así, de las personas que decían ser cristianas. Es el Cristo el que tiene dos naturalezas separadas y da lugar a dos personas diferentes. Una pregunta un poco capciosa, como ustedes bien dijeron. Es el Cristo en su naturaleza humana, mezclada y absorbida por la divina. Y por último, es un buen hombre, un hombre un poco más poderoso y casi semejante a Moisés y a Elías. Vamos a ver cuáles son el nombre de estas, básicamente, ideas. La primera, básicamente, es lo que conocemos como el adopcionismo, ¿no? O el monarquianismo dinámico. Este quiere decir que el Padre, en un sentido, adoptó a el hombre Jesús. En sí, en alguna etapa de su ministerio, fue adoptado por el Padre. A esta herejía se le conoce como adopcionismo y es una herejía muy temprana, como ustedes ya vieron un poquito acerca de las herejías antiguas. Y la idea de que Jesús es un fantasma, una mera ilusión, de hecho lo trata
de una manera muy clara primera de Juan, sobre que aquel que niega que Jesús vino en carne realmente es una persona que no tiene el Espíritu Santo. En la persona de Jesús el Padre estaba encarnado. Esto le conocemos como patriapasianismo y modalismo. El modalismo básicamente, como ustedes saben, es la idea de que en la Trinidad hay diferentes modos en que Dios se muestra, a veces como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como yo que soy esposo, soy profesor y soy director. Tengo diferentes modalidades, diferentes oficios. A veces así se ve a la Trinidad, ¿no? Especialmente a Cristo como una forma en que Dios se ve, básicamente. Es inferior al Padre, esto se le conoce como subordinacionismo esencial, es decir, que el Hijo es en un sentido diferente al Padre, incluso inferior. Y fíjense, esta idea de que Jesús fue creado, pero es un ser divino, obviamente esto le conocemos como el arrianismo. Esta idea de que en Cristo existen dos naturalezas, pero que dar lugar a dos personas diferentes que podemos separar, se le conoce como nestorianismo. Y esta idea estuvo muy en boga en redes sociales en algunos meses atrás, justamente cuando hablábamos de Theotokos o María, la Madre de Dios. Pero el nestorianismo, como ustedes pueden ver, no es algo que se ha olvidado, no es algo que ha quedado totalmente ya superado. Muchas veces podemos caer en esto. En la otra idea de que Cristo en su naturaleza es mezclada y absorbida básicamente por la divina, esto le conocemos como el monofisismo, que básicamente por eso nace el nestorianismo, justamente por esta idea de la naturaleza. Y entonces la idea monofisista de Cristo es un extremo nuevamente de separar y en este caso de no hacer distinción entre las naturalezas de Cristo o las hipostasis. Y la idea de que Jesús es un hombre bueno, de moral. Esto es la cristología moderna liberal que vamos a ahondar en un momento más. Así que ahí están los nombres, las etiquetas de como conocemos a estas herejías comúnmente. Obviamente hay más divisiones, más subdivisiones de estas herejías antiguas, pero vamos a entrar un poquito más a la discusión de nuestra crisis actual en la cristología, que creo es muy latente. Y como les dije al un inicio, no creo que sea algo meramente, por así decirlo, ocasional. Creo que la cristología es un asunto, nuevamente, que sí tiene que ver mucho con la vida de nuestra iglesia y con la vida, desde luego, nuestra fe, todo lo que somos. Así que una vez que hemos meditado sobre estas desviaciones del cristianismo, y felicito a todos aquellos que dijeron ninguna de las anteriores, porque ninguna de las anteriores ideas era la correcta, pero ustedes, ¿qué responderían si hoy Jesús les preguntara, como le preguntó una vez a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y podríamos decir esto, ¿no? Nestorio dijo esto, Arrio dijo esto, Utico dijo esto, Joseph Smith dijo esto. Podemos hablar de lo que las personas equivocadamente han dicho sobre Cristo. Pero más aún, si Jesús te preguntara, como a los discípulos, ¿quién dicen ustedes quién yo soy? ¿Cuál sería su respuesta, hermanos? ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta? Y al final vamos a ver cómo podemos llegar a esta conclusión de una definición correcta, si bien limitada, sobre Cristo. Hay una cuestión que C.S. Lewis le llamó el trilema. El trilema es un problema con tres soluciones posibles, pero que en sí son contradictorias. Y el trilema de C.S. Lewis pregunta, ¿quién fue Jesús? La teología moderna, la teología contemporánea, moderna y posmoderna, nos dice que Jesús es un camino a Dios, es un camino entre tantos otros. Y algunos piensan que Jesús era un buen maestro de moral, un profeta, pero que no era Dios, porque eso es elevarlo demasiado, eso es decir mucho de un hombre meramente. Entonces, dicen las personas el día de hoy es que Jesús es un hombre de moral. Ahorita vamos a ver cómo hemos llegado ahí. Pero C.S. Lewis dice, esto no es posible. No es posible decir que Jesús fue un buen maestro o un buen profeta, porque él dijo que era Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Él dijo que era Dios. Entonces, dice C.S. Lewis, no puede sostener que Jesús es un buen maestro y entonces tomar en cuenta que Jesús mintió. Tú no puedes decir que Jesús es un buen maestro cuando Jesús dijo que fue Dios. Si la verdad es que no fue Dios, entonces Jesús era un mentiroso. Por otra parte, si tú dices que Jesús no es Dios, que solamente fue un profeta,
Jesús era un lunático entonces, porque si él dijo ser Dios y no lo era, ¿estaba loco? ¿O la verdad es que Jesús dijo que era Dios, porque realmente era Dios? Y una manera más, digamos, exacta de plasmar esto, podemos ver en la siguiente imagen. Jesús afirma ser Dios, entonces su afirmación es verdadera, porque él sabía lo que decía, él era verdaderamente Dios. Y dice, sí, Luis, tú no puedes decir que aceptas a Jesús como maestro y a la vez despreciarlo como Dios, como también dice en otra parte, en el mero cristianismo, en su obra teológica, bueno, para mí en su obra apologética más bien magna, ¿no? Entre muchas de sus pequeñas obras. Él dice, escarnécele como un insensato y escúpele y mátalo como un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor o Dios. Es decir, no hay un punto medio. Sin embargo, el día de hoy hemos visto que básicamente la cristología contemporánea, vamos a ver un poquito de su desarrollo, ha llegado a la conclusión que básicamente Jesús es un maestro, es un profeta, o incluso hubo un movimiento llamado el Jesús histórico, donde se trataba de estudiar a Cristo desde el criticismo histórico de la Ilustración, y de tal manera que tenemos un Cristo, según algunos críticos liberales, que ya está desvestido de todos los mitos cristianos. Y entonces tenemos a un Jesús totalmente diferente. Vamos a ver la crisis de nuestra cultura, de nuestro tiempo. La crisis, dice, fíjense lo que dice Craig Carter, la teología moderna suele ser demasiado impaciente en el misterio y se apresura a declarar una contradicción cuando en realidad solo se enfrenta a una paradoja. El hecho de que las cosas se vuelvan complejas no significa necesariamente que estamos haciendo algo mal. Y aquí ese es el problema de la teología moderna, que como no se puede comprender que Jesús haya nacido de una virgen, como no se puede comprender que Jesús resucitó, como no se puede comprender muchas cosas que dijo e hizo, decimos que por lo tanto debe de estar equivocada la narración bíblica acerca de Cristo. Y es por eso que tendemos en la teología moderna a huir del misterio y a huir de lo sobrenatural. Y continúa diciendo Craig Carter. La irracionalidad de una cosa no es un argumento en contra de su existencia, sino más bien una condición de la misma. En otras palabras, si hay cosas que no nos parecen racionales en un principio y las cosas que no nos parezcan racionales no necesariamente lo son, sin embargo, que una cosa no la podamos comprender no es un argumento en contra de que realmente esto es así o es verdadero. Y una de las consecuencias de tener esta mentalidad, ya sea con el temor al misterio o a tratar de encajonar a Dios y a Cristo en nuestra mente, hemos llegado a un punto en donde el pluralismo religioso está en boga. Ahora, ¿qué es el pluralismo religioso? Donald Carson dice que el pluralismo religioso es cualquier noción de que una determinada afirmación ideológica o religiosa es intrínsecamente superior a otra y por lo tanto necesariamente errónea. El único credo absoluto del pluralismo el único credo absoluto del credo es el pluralismo. Ninguna religión tiene derecho a declararse correcta o verdadera y otras falsas o incluso, según la opinión de la mayoría, relativamente inferiores. Fíjense, el pluralismo religioso es la idea de que ninguna religión es la verdadera. Obviamente el pluralismo religioso se sostiene de otras ideas como el relativismo, ¿no es cierto? No hay una verdad absoluta. Por lo tanto, no hay una religión absoluta. Decir eso realmente es algo intolerante para la generación actual. El pluralismo religioso, entonces, es esta afirmación ideológica que no hay una religión verdadera o una religión única. Fíjense lo que dice John Hick, uno de los cofundadores del Seminario de Jesús, que es un seminario que básicamente ha negado la divinidad de Cristo. Fíjense lo que dice. A la luz de nuestro conocimiento acumulado de las otras grandes religiones del mundo, el exclusivismo cristiano se ha vuelto inaceptable para todos, excepto para una minoría de dogmáticos acérrimos, y eso nos dio un título más o menos honorable, ¿verdad? Dice, porque entra en conflicto con nuestro concepto de Dios, que hemos recibido de Jesús como el amoroso Padre Celestial de toda la humanidad. ¿Podría tal ser haber restringido la posibilidad de salvación a aquellos que casualmente han nacido en ciertos países y en ciertos periodos de la historia? Fíjense, el razonamiento de John Hick es el siguiente. La naturaleza de Dios no puede ser compatible con que solamente hay una religión verdadera y un único camino a él, que es a través de Cristo. Eso es incompatible. Dice, ¿cómo puede ser que Dios solamente restrinja la posibilidad de salvación por medio de Cristo Jesús o por medio del cristianismo que nos muestra que Jesús es el único camino? Dice, eso es erróneo. ¿Qué opinan de esta afirmación de John Hick, hermanos? ¿Quién dice amén?
¿O quién dice lo contrario? Podemos aceptar la idea de que Cristo es un camino más, el cristianismo es una religión más, entre otras, porque después de todo, todos los caminos nos conducen a Roma, por ende todos los caminos nos conducen a Dios. ¿Qué piensa? Quiero escuchar su pensamiento crítico. A ver, vamos. Jesucristo no es otro camino, es el único camino al Padre, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos, el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de él no hay salvación. Oye, hermano Neftali, pero eso no es ser demasiado Jesús es intolerante el con las único otras camino religiones. para ir al cielo. Hay muchos caminos que conducen a Roma, pero uno solo conduce al cielo. Él es el Oye, único camino, la única verdad, y Él es la misma. Él es el, no hay otro Salvador. ok, muy bien, hermanos. Me encantan sus respuestas, pero quiero saber por qué debe de ser así. Estas ¿Me respuestas escucharía? sí, sí lo escuchamos, hermano Jesús. Lo que quiero saber es por qué esto debe de ser así, por qué no hay diferentes religiones que nos lleven a Dios, por qué no hay otros mediadores aparte de Cristo que nos lleven a una relación correcta con Dios, por qué únicamente en Cristo, por qué únicamente el cristianismo. ¿Por qué? Porque parece muy razonable, entre comillas, el razonamiento de John Hick. Dice, porque pensar que una religión es exclusivista o es exclusiva entra en conflicto con nuestro concepto que tenemos de Dios, que hemos recibido de Jesús como el amoroso Padre Celestial de toda la humanidad. Y él razona, ¿cómo puede ser que Dios restrinja la salvación solamente a una religión o a un nombre como Cristo? O ya nos puso en jaque mate John Hick. Sí, lo que pasa es que el hombre está caído y cualquier intento que él haga por regresar a Dios no le sirve de nada. Tiene que ser Dios el que viene a buscar al hombre caído para salvarlo, rescatarlo, redimirlo, restaurarlo, hacerlo su hijo y volverlo al propósito original. Exacto, exacto, hermano Neftali. ¿Por Yo, qué? yo quiero, yo quiero aventurarme a dar una respuesta también. A ver, adelante, Abieser. Aviese. Porque Jesús mismo afirmó que es el único camino. Si Jesús no es el único camino, entonces Jesús es un mentiroso. Entonces Jesús no puede ser Dios. Si Jesús Mm, es Dios y él afirmó ser el camino y lo que él afirma es verdad, pues entonces el único camino tiene que ser Jesús. Ahora, hermano Abieser, ¿estás de acuerdo, Abieser, que si Sí, Jesús sabía que él era un camino entre otros, entonces su muerte hubiese sido en vano? ¿Está de acuerdo? ¿Para qué morir si se por pueden salvar las supuesto, personas a través de otros caminos? por ¿Están de acuerdo? supuesto. ¿Para Ujú. qué morir si hay otros caminos? ¿Para qué yo como hijo de Dios, él siendo hijo de Dios, pudiera haber razonado, ¿por qué voy a morir si hay otras formas en que ellos se pueden salvar? Sin embargo, él dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino, dijo él. Yo soy la vida, no una vida. Yo soy la verdad, no una verdad. Y además, como dijo nuestro hermano Neftalí, los demás caminos que el hombre se allana para sí mismo para tratar de salvarse, están manchados con el pecado o con los efectos no éticos del pecado. En otras palabras, toda religión que no nace de Dios o que no es la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es errónea, es reduccionista y es insatisfactoria, porque está manchada por el corazón pecaminoso del hombre que hace una religión a su propia imagen y semejanza, por lo tanto, inútil e insatisfactoria. Adelante, Jorge, y después el hermano Jesús. Adelante. Lo que usted decía recién, básicamente una de las tentaciones que Satanás le hizo, o sea, le ofreció todo, eh, le ofreció la humanidad entregarle todo, rendirle todo, sin necesidad de ir a la cruz. O sea, si postrándote, ¿cierto? Le dice, me adoraras, eh, le mostró el camino fácil, el sin pagar el precio, sin derramamiento de sangre, sin un compromiso mayor. Eh, entonces, eso es el juego del enemigo, obviamente, que le ofreció a Cristo, o sea, esa opción de, de, de tenerlo todo sin pagar el precio, sin un sacrificio vicario. Entonces, como decía usted, ¿para qué entonces
el sacrificio de Cristo, si tenía otro camino, si había otra opción. La verdad que nosotros entendemos que bíblicamente, a través del plan de salvación, de lo que el mundo estaba viviendo, de cómo estábamos, no había otro camino que sino a través del derramamiento de sangre. Así es, así es. Y hermano Jorge, algo que dijo bien importante usted es que, retomando lo que usted dijo, es que no tenemos problemas con adorar a los ídolos o hacernos ídolos. Tenemos problemas con adorar al verdadero Dios a su manera, como Él lo ha prescrito. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos domesticar, a nuestros ídolos sí. Podemos seguir viviendo nuestra vida sin necesidad de cambiar. Podemos seguir viviendo nuestra vida sin necesidad de rendir nuestras voluntades a alguien mayor que nosotros. Podemos moldear a los ídolos a nuestra imagen y semejanza. A Dios no. Dios no es domesticable. Entonces, también es una de las razones por las cuales las personas no tienen problemas con la religión o la espiritualidad. Tienen problemas con la verdadera religión que nace de las Escrituras, con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es incómodo para el corazón que ama el pecado. Adelante, Jesús. Jesús Hernández, le escuchamos, mi hermano. Creo que nuestro hermano Jesús tiene problemas a lo mejor problemas de internet por ahí porque creo que no nos escucha. Adelante, hermano Jaime, mientras tanto. Sí, buenas noches, hermanos. Es un punto bastante interesante verlo solamente desde la perspectiva nuevo testamentaria, porque todos los términos que han ocupado han sido nuevo testamentarios. Pero el cristianismo no es una religión exclusivista, ya que si vemos desde el Antiguo Testamento, el plan salvífico de Dios siempre fue a la mención de una persona que iba a venir a cumplir lo que él tenía establecido. Entonces no es algo exclusivista, sino que incluso los israelitas sabían de un Cristo, sabían de alguien que iba a venir a pagar la culpa del pecado de Israel y lo estaban esperando y todavía lo siguen esperando. La diferencia con nosotros es que tenemos la revelación ya completa y podemos dar testimonio que las promesas de Dios del Antiguo se cumplen en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento para alcanzar salvación. Porque surgiría la pregunta, ¿cómo puedo saber que Moisés, Abraham o David fueron salvos si no conocieron nunca a Jesucristo? No sabían ni quién era, pero son salvos, son héroes de la fe. Entonces, la salvación es por fe, sí, pero tengo que entender que nosotros no somos una religión dogmática, pero es una religión práctica, viva y que transforma vidas, porque el plan de Dios fue desde Génesis 3:15. Desde ahí comenzó a trazar el plan de Dios escrito, porque ya estaba diseñado antes de la fundación del mundo. Entonces, tengo que ver todo ese proceso del Antiguo Testamento para culminar en el Nuevo y decir, Jesús es el único camino prometido por el Padre para satisfacer la reconciliación para con Él del ser humano caído. Así es, totalmente, hermano Jaime, amén a esto. Porque Jesús es el único que puede salvarnos, porque Él es el Mesías prometido. En Teología Reformada hablamos del pacto de redención, el pacto que Dios hace entre las personas de la Trinidad, en el cual el Hijo se compromete a ser el fiador, la cabeza del pacto, y cuando entra en acción este pacto en Génesis 3:15, el pacto de gracia, vemos cómo Dios inicia este proceso donde Él viene a mostrar cómo es a través del Mesías, el rey ungido, que viene a salvar a la humanidad. Ahora, este rey no es meramente un hombre, es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Tenía que ser verdaderamente hombre, ¿por qué? Porque nos representa a los seres humanos, pero tenía que ser verdaderamente Dios para pagar la deuda infinita ante un Dios infinito. De otra manera, podemos hablar de Mahoma, podemos hablar de Buda, podemos hablar de tantos dioses o falsos dioses. Bueno, Buda no era un dios, ¿no es cierto? Pero era un líder, básicamente, religioso. Aunque digan que no es una religión el budismo, lo es, lo es en muchos sentidos. Pero bueno, el punto es que tenía que ser verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No podía haber otro Salvador que no fuera Cristo. Como dice Jaime, porque en la historia de la redención se ha prometido este Mesías. ¿Cómo fueron salvos nuestros hermanos del Antiguo Testamento? A través de la fe, como dice Jaime, en el futuro Salvador.
en el Salvador prometido. ¿Cómo somos salvos en el Nuevo Testamento? A través de el Mesías que ya llegó, el Mesías que ya ha anunciado e inaugurado los últimos días y esperamos su segunda venida. Adelante, hermano Jesús. Es que hace rato le dimos espacio, pero creo que no nos escuchó por ahí. Ok, buenas noches. Pilato tenía la verdad en su cara y no entendía y dijo, ¿qué cosa es la verdad? Así Sí. pasa con mucha gente. ¿Cómo explicamos de que Jesús dividió la historia en dos partes, antes y después de Cristo? ¿Cómo explicamos que la tumba quedó vacía, que resucitó de los muertos y se le apareció a 500 personas, a los discípulos y a un pocotón de gente más? ¿Cómo explicamos los milagros que se hacen en el nombre de Jesús? ¿Cómo es que puede convertir a la gente y cambiar a la gente con un corazón de piedra en un corazón más sensible, más humano? Entonces Jesús tiene que tener algo muy especial. O es Dios, o es el embustero más grande del mundo, el lunático, como dice McDonald's. Pero yo creo que él es Dios, que es divino y que es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro camino. Así Jesús es Amén. Salvador. Amén. Así lo es, mis hermanos. Sin embargo, fíjese, hermano Jesús y todos los hermanos que están acá, estas personas modernas y muchos posmodernos básicamente abrazan lo mismo. Ellos dicen lo siguiente: no tenemos que aceptar únicamente a Jesús como el único Salvador. Dice, la alternativa, continúa diciendo John Hick en su libro The Metaphor of God Incarnate, dice, la alternativa a la ortodoxia tradicional no tiene por qué ser la renuncia a la cristiandad. Ok, si no, Cristo no es el único Salvador, no tenemos que renunciar al cristianismo. Fíjense lo que dice. Otra posibilidad más constructiva, o mejor es la palabra, yo creo, es continuar el desarrollo de la autocomprensión cristiana en la dirección sugerida por la nueva conciencia global. Fíjense, lo que está haciendo John Hick básicamente es amoldarse a la cultura. Como la conciencia global es pluralista, ¿por qué los cristianos no deberíamos ser pluralistas? Dice, deberíamos seguir la dirección sugerida por la conciencia global o cultural de nuestro tiempo. ¿Hasta qué punto es probable que esto ocurra? ¿Llegarán los cristianos a ver el cristianismo como una entre varias formas auténticas de concebir, experimentar y responder a lo trascendente? ¿Y llegarán a ver a Jesús de forma coherente con todo esto como un hombre que estaba excepcional? Fíjense esta idea. Como un hombre que estaba excepcionalmente abierto a la presencia divina y que por tanto encarnó en alto grado el ideal de la vida humana vivida en respuesta a lo real. Estas palabras suenan muy bonitas, pero estas palabras básicamente son la herencia cultural de la teología liberal y del liberalismo teológico, del idealismo alemán, de tantas ideas que surgen de la Ilustración y posteriores, ya sea del racionalismo, ya sea del empirismo, del idealismo. Lo que hace básicamente John Hick es adoptar la cultura o la filosofía cultural y adaptar al cristianismo. Por ejemplo, Immanuel Kant, que negó que podamos conocer a Dios o tener un conocimiento certero de Dios, porque es algo que no podemos ver ni comprobar, no tenemos algo análogo. Él decía, por lo tanto, la religión cristiana sirve como un modelo de ética. Y Jesús se volvió solamente como un modelo ético y por lo tanto una alternativa entre muchos otros caminos. Esa es la idea básicamente de nuestra cultura. Fíjense lo que dice Harold Netland. Si Jesús era realmente Dios, el creador eterno hecho hombre, entonces resulta muy difícil tratar a Jesús, el Nuevo Testamento y la fe cristiana como si estuvieran al mismo nivel que todos los otros fenómenos religiosos. Y me encanta lo que dice. Parecería haber algo intrínsecamente superior y normativo, por decir lo mínimo, en acerca de Jesús y la fe cristiana. Si Jesús es Dios, si Jesús es el verdadero eterno Hijo de Dios, entonces no debería ser el cristianismo una entre tantas religiones, sino la religión en la cual Dios ha instituido para que podamos nosotros creer en Él y ser salvos. Ahora, quiero que notemos algo. Esto ha llevado a lo que dice Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer es uno de mis héroes de todos los tiempos. La verdad es que sus libros no quiero usar esta palabra tan fuerte, pero sí me salvaron en algún momento de mi vida de deambular filosóficamente en mareas que no conocía muy bien y la verdad es que sus escritos han llegado a significar algo muy lindo para mi corazón. Me ha ayudado bastante. Pero fíjense, dice Francis Schaeffer. Él vive en el siglo XVI, el siglo XX, perdón, en un momento en donde
la teología liberal ha tenido un impacto en la academia teológica, y él dice lo siguiente: he llegado a un punto en el que cuando escucho la palabra Jesús, que significa tanto para mí debido a la persona del Jesús histórico y a su obra, escucho con atención porque con dolor he llegado a tener más miedo de esa palabra que de casi cualquier otra en el mundo. Esto suena muy raro, dice, he tenido miedo a esa palabra Jesús. La palabra se utiliza como un estandarte sin contenido. No hay contenido bíblico racional por el cual probarlo. En los últimos años, la palabra Jesús, separada del contenido de las Escrituras, ha sido cada vez más el enemigo del Jesús histórico, el Jesús que murió y resucitó, que viene de nuevo y que es el Hijo eterno de Dios. Se ha tratado de redefinir básicamente a Dios y sobre todo a Jesús. Se ha tratado en los últimos tiempos de traer una idea sobre Jesús novedosa que está apartada de la fe bíblica, y este proceso le hemos llamado secularización. Vamos a explicar básicamente en qué consiste dicho proceso. La secularización, fíjense cómo la define Charles Taylor, quien es un filósofo canadiense, y estoy hablando de muchos autores y sobre todo filósofos, porque quiero que pensemos un poquito en dónde estamos parados en nuestro momento. Y Charles Taylor dice en este libro, La Era Secular, son 2 tomos bastante nutridos sobre cómo hemos llegado a ser una cultura secular. Y fíjense lo que él dice. Charles Taylor dice, la secularización consiste en el paso de una sociedad en la que la fe en Dios era incuestionable y en verdad estaba lejos de ser problemática, a una sociedad en la que se considera que esa fe es una opción entre otras y con frecuencia no la más fácil de adoptar. Eso es el secularismo. Ahora, el secularismo, según Charles Taylor, ha pasado por 3 periodos o 3 etapas distintas. En primer lugar, el secularismo, bueno, podemos trasladarlo, podemos verlo de 3 maneras. Antes de la Ilustración, a la gente le resultaba imposible no creer en la cosmovisión cristiana. Estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando del tiempo de la época medieval, de la época del humanismo renacentista, que por cierto muchos humanistas eran teístas, creían en Dios en muchos sentidos, aunque a veces a su manera, ¿no es cierto? Tenemos un Erasmo de Rotterdam que traduce o hace una edición del Nuevo Testamento en griego, el texto recibido. Entonces tenemos a personas que en un sentido están recuperando algunas ideas grecorromanas, están llegando a los clásicos con este lema de ad de fontes, volver a las fuentes, se recupera un tanto el griego, el latín ya se hablaba desde luego, pero también esto trae a colación que muchas personas aprendan el hebreo, sobre todo los académicos que estaban estudiando las escrituras, ¿no? Como Juan Calvino, Zwinglio, entre otros, ¿no? Entonces, antes de la Ilustración, la gente era casi imposible que no creyera en la cosmovisión cristiana o que no viviera de acuerdo o tratara de abrazar una cosmovisión cristiana de la vida. A partir de la Ilustración, que es un momento de ruptura, vamos a hablar del final del siglo XVII, siglo XVIII, el racionalismo pega fuerte en lo filosófico, la idea de que la razón es suprema, la razón es la que determina qué es verdad y qué es error, y por lo tanto la razón se pone por encima de la revelación, se pone por encima de Dios y su palabra, y este gran trabajo lo hizo un teísta. Descartes, ustedes lo han escuchado, un hombre que propuso el racionalismo y básicamente lo trató de reconciliar con su fe en Dios, ¿no? Una postura un poco problemática, pero a partir de la Ilustración se hizo posible no creer en las verdades básicas del cristianismo. Hubo una posibilidad, ya había más posibilidades. Y número 3, el último periodo son los 300 años después de la Ilustración. Y con el auge del pluralismo posmoderno, que hablamos hace un ratito, un poco del religioso, a la mayoría de la gente le resulta imposible creer en las verdades objetivas de la cosmovisión cristiana. Esa es la etapa en la que estamos viviendo, o como le llama Francis Schaeffer en su libro La muerte de Dios, él dice que estamos viviendo en una cultura post-cristiana. Es decir, hemos olvidado, renunciado y aún atacado los valores que en un sentido hicieron a Occidente. Y bueno, no es de extrañar que muchos de ustedes sepan lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En esta vulgar ilustración de la cena, esta pintura hecha por Da Vinci, obviamente con el propósito de avergonzar o de alguna manera
tratar de pisotear los valores cristianos, especialmente el cristianismo, porque, y no nos debería sorprender, no nos debería decir, ay, ¿por qué en los Juegos Olímpicos está pasando esto? Es, en un sentido, la consecuencia de negar a Dios, y estamos viviendo básicamente en ese periodo. Ahora, ese periodo se caracterizó también por hacer una diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús bíblico o de la fe. Antes no había separación. Sin embargo, en la Ilustración, algunos con un método histórico crítico se acercaron a las escrituras como cualquier libro. Dijeron, ok, la Biblia es un libro, pero no es un libro inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque eso no cabe en la razón humana, no cabe el pensar que Dios inspiró un libro. Eso es algo que no sucede, eso es algo que nuestra razón no puede comprender, los milagros, la resurrección, el nacimiento virginal es algo que es improbable, no se repite, no lo vemos, no lo podemos comprobar, por lo tanto, como no lo puedo conocer o no puedo tener razón o veracidad de eso en mi mente, no lo acepto. Y entonces se acercó a las escrituras la Ilustración con una metodología naturalista. ¿En qué consiste? En leer las escrituras básicamente bajo lentes naturalistas, deshaciendo o rechazando lo sobrenatural. Y entonces empezó una serie de, vamos a llamarle así, de diferentes posturas acerca de deshacernos de los mitos cristianos de los evangelios, sobre todo. Algunos ilustrados razonaban de la siguiente manera. Los discípulos de Jesús, los evangelistas especialmente, trataron de presentar a un Jesús poderoso, a un Jesús sobrenatural, que a la vez era Dios, pero esto solamente lo hicieron para que su religión o su fe en Cristo fuera aceptada por las masas. Entonces, realmente Jesús no fue así. Ellos lo maquillaron, por así decirlo. Hay que desmaquillarlo. Hay que ir al Jesús histórico. Entonces hubo una dicotomía. Fíjense lo que dice Robert Funk, que fue es una persona que justamente abraza esta postura de un Jesús diferente, que no es Dios. Él dice, ya no es creíble pensar en Jesús como divino. La divinidad de Jesús va unida a la antigua forma teísta de pensar en Dios. Lo que dice Robert Funk es lo natural a cualquier persona que ha abrazado una idea cultural de Jesús, que es una cultura donde hemos rechazado la revelación sobrenatural de Dios. Es una cultura que hemos rechazado quién es Jesús bíblicamente, porque decimos es que la Biblia es un libro antiguo, está llena de fantasías, por lo tanto no tendremos por qué creer en Jesús así. Y básicamente Robert Funk, que es un cofundador del Seminario de Jesús, es un seminario que de una manera un poco paradójica o contradictoria han negado a Jesús, han negado al Jesús de las Escrituras. Stephen Wellum, que es un profesor muy serio de cristología en el Southern Baptist Theological Seminary, él dice, gran parte de la confusión cristológica actual respecto a la identidad de Jesús es el fruto podrido de una epistemología o de una forma en que conocemos las cosas. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de contestar a la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros que lo que estamos conociendo es verdadero, real, o cómo podemos tener un conocimiento, vamos a llamarlo así, confiable? Y dice, es el fruto prohibido de una epistemología y una cosmovisión de la Ilustración. Una epistemología estrictamente racional ha crecido a través de una hermenéutica crítica hasta convertirse en un paradigma de investigación histórica de Jesús que rechaza la fiabilidad de los textos bíblicos o los reinterpreta, basándose en criterios extrabíblicos, reduciendo a Jesús a un mero hombre que no puede ser identificado como el Hijo del Dios encarnado. Ahora, antes de avanzar un poco más en estas ideas, tenemos que pensar qué es la Ilustración. El siglo XVIII, hermanos, aparece designado como el siglo de las luces o la era de la Ilustración. Este siglo fue fecundo en muchos métodos críticos en relación a los estudios literarios e históricos. Básicamente, la Ilustración, como les he dicho, fue llevar el racionalismo a su máxima consecuencia. Es decir, la razón es la única que puede determinar lo que creemos. Si algo está por encima de nuestra razón o no podemos conocerla como tal o entenderla como tal, debe ser falsa. Aquí ya hay un presupuesto bien importante y erróneo. Nuestra razón puede tener siempre las conclusiones adecuadas o correctas. Aquí los ilustrados, aún muchos de ellos procurando mantener su cristianismo, por así decirlo, no se daban cuenta que la razón, aunque Dios nos ha permitido tener razón o ser racionales,
olvidamos que nuestra razón ha sido afectada por el pecado y por ende podemos llegar a conclusiones erróneas porque nuestra razón, aunque podemos llegar a buenas conclusiones, muchas veces reinterpretará pecaminosamente esas conclusiones o los hechos mismos, porque somos personas caídas. Pero fíjense cómo definió Immanuel Kant a la ilustración en un ensayo muy importante e histórico llamado que es la ilustración, ¿no? O el siglo de las luces, como algunos le llaman. Él dice que la ilustración es la salida del hombre de su inmadurez autoimpuesta. La inmadurez es la incapacidad de utilizar el propio entendimiento sin la guía de otro. Esta inmadurez es autoimpuesta cuando su causa no radica en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para utilizarlo sin la guía de otro. Y él dice esa famosa frase, atrévete a pensar, tenga el valor para usar su propio entendimiento. Es el lema de la ilustración. Y obviamente, como este es el lema de la ilustración, entonces todo aquello que va en contra de mi razón, de mi pensamiento, debe ser rechazado. Por lo tanto, aquí el hombre se pone como autónomo por encima de la revelación de Dios. Y entonces tenemos una contraposición. Tenemos una epistemología, una forma de conocer las cosas del Dios en la epistemología reveladora o de la Biblia, y tenemos la epistemología, por lo tanto, racional. Y en la ilustración, la epistemología racional toma preeminencia sobre la epistemología de la revelación. El lema básicamente de la ilustración es creo lo que puedo entender, creo lo que puedo entender. Y entonces la razón pasó de ser un medio, fíjense, pasó de ser un medio y sierva de la revelación a ser la regla suprema sobre todo, incluida la revelación de Dios. La ilustración buscaba ser del ser humano, fíjense, buscaba ser del ser humano la norma en el juicio epistemológico en lugar de Dios y su palabra. Fíjense, la ilustración busca hacer que el ser humano sea la norma, su razón sea la norma normans, lo que norma todas nuestras creencias. Y entonces la Biblia pasa a ser la norma normata, la norma que es normada por una norma mayor, en este caso la razón. Y conocemos esta famosa afirmación o frase de René Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. ¿Alguien sabe la traducción? ¿Alguien la ha escuchado? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ese fue básicamente el lema de la ilustración y del racionalismo, sobre todo. A diferencia de los reformadores y la gran tradición cristiana de todos los tiempos, la ilustración invirtió el orden. ¿Qué decía, por ejemplo, Juan Calvino en su libro 1 de la Institución de la Religión Cristiana? Para tener un conocimiento adecuado del hombre, necesitamos tener un conocimiento sobre Dios. Sin embargo, la ilustración invirtió ese orden diciendo, no hay conocimiento de Dios, sino por medio del conocimiento de nosotros mismos. Pero la ilustración no se quedó ahí, ¿no? Llegamos a personas como Immanuel Kant que niegan lo absoluto que podamos conocer algo real de Dios, porque no es algo que podamos ver, palpar, investigar, y por lo tanto ese conocimiento es algo inalcanzable para el hombre. Y esto tiene diferentes implicaciones. Fíjense lo que dice el gran historiador Alistair McGrath. Se afirmó la capacidad de la razón para juzgar la revelación en la ilustración. Como la razón humana era omnicompetente, se argumentó que estaba supremamente cualificada para juzgar las creencias y las prácticas cristianas, con vistas a eliminar cualquier elemento irracional o supersticioso. Básicamente, esa es la conclusión de la ilustración. La razón sirve para juzgar todas las cosas. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Peter Gentry y Stephen Wallum dicen lo siguiente: durante el periodo de la Ilustración hubo una creciente tendencia a abordar las escrituras de manera crítica y por lo tanto desacoplarse de la teología cristiana histórica, de las grandes confesiones de fe que ya hemos estudiado en estas clases, ¿no? El credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, Calcedonia, etcétera. El credo de Atanasio, por ejemplo, y las grandes confesiones de la fe. Dice, la Ilustración se apartó, se desacopló de esa gran tradición de la teología cristiana histórica. Esto resultó en un acercamiento a la Biblia como cualquier otro libro.
arraigada en la historia, pero lamentablemente también a métodos histórico-críticos. Ahorita vamos a ver más de este método. Esto significó que la Biblia no se abordó en sus propios términos, es decir, como la palabra escrita de Dios. En cambio, la idea de que las escrituras son inspiradas por Dios a través de autores humanos, un texto que revela con autoridad y precisión el plan redentor de Dios centrado en Cristo, fue rechazada como el punto de partida de la teología bíblica. Fíjense, en este momento, algunos como pensadores tan importantes de la ilustración, cristianos, entre comillas, académicos como J.P. Gabler, él decía, no toda la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que investigar qué partes son palabras de Dios y qué parte solamente es una cuestión humana. Para él, la Biblia sí contenía la palabra de Dios. Y fíjense, qué engañoso es la semántica liberal. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. Ellos creían, muchos de ellos, en una inspiración parcial de la Biblia. Entonces, lo que tenía que hacer el teólogo bíblico, según J.P. Gabler, es investigar qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios. Es decir, J.P. Gabler y otros ilustrados hicieron del canon de la Biblia, hicieron otro canon dentro de ese canon. La pregunta es, ¿quién me dice qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios? A partir de esta visión de la Biblia como un libro meramente humano y no inspirado por Dios, empezó un periodo de la fragmentación de las escrituras. A medida que la Biblia se veía como no la palabra de Dios, sino como un libro otro libro humano, entonces empezó a salir la teología de Pablo, que la teología de Juan, que la teología de Marcos. Empezó incluso a haber contradicciones dentro de estos libros y hablar de diferentes teologías, a veces contrapuestas. Porque ellos decían, como no es un libro inspirado por Dios o parcialmente inspirado por Dios, debe tener contradicciones, debe tener una desunión en sus partes. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban las escrituras bajo un método que conocemos como el naturalismo metodológico. Fíjense lo que dicen estos autores. El naturalismo metodológico es la visión de que se acerca a nuestro estudio de la historia, incluido nuestro estudio de la Biblia y la ciencia, sin considerar la participación de Dios en el mundo y la acción divina representada por la revelación y los milagros. El naturalismo metodológico no requiere necesariamente un compromiso con el ateísmo, aunque sea coherente con él. El deísmo o el panenteísmo, creencia de que Dios está en todas las cosas, ambos puntos de vista de ilustración, también asumen el naturalismo metodológico, dada su negación de la acción divina en un sentido eficaz y sobrenatural. ¿Por qué tenemos conclusiones como el Jesús histórico es diferente al Jesús bíblico? Porque tenemos conclusiones como el pluralismo religioso, el cristianismo es una verdad entre otras. ¿Por qué tenemos una visión de Jesús demasiado rebajada y humana en el sentido ilustrado y liberal de la palabra? Porque la forma en que se acercó a las escrituras en el periodo de la ilustración no es a la manera de Dios, no es como una palabra inspirada, sino como un libro más entre todos. Entonces se leyó la Biblia de esta manera, como si fuera meramente un libro hecho por meramente hombres que no fueron inspirados realmente por Dios. Algunos llegaron ya a esas conclusiones más adelante. James Edwards dice, comprometida con la explicación de toda la realidad por medio del método científico, la ilustración redujo toda la realidad al naturalismo, al empirismo y al racionalismo. Comprometida con el naturalismo como suma de la realidad, la ilustración no podía admitir la posibilidad de un Dios si lo hubiera. Fíjense, algunos no llegaron a tal punto de negar a Dios, pero llegaron al punto de decir Dios no tiene nada que ver con nosotros. O sea, Dios es aparte de nosotros y está más lejos de nosotros de lo que pensamos. A esto le conocemos como el deísmo, ¿no? Los racionalistas no tuvieron problema con abrazar una visión deísta de la vida, es decir, de un Dios que está lejano a nosotros, como el relojero, es la famosa analogía que usamos, que hace un reloj. Hace el reloj, lo echa en marcha y entonces lo deja. Dice, así Dios hizo este mundo, lo dejó en marcha y lo deja. Dios está lejano, no interviene en los asuntos naturales, en los asuntos de la vida cotidiana, porque eso sería quebrantar las leyes de la física naturales. Entonces, el naturalismo tomó el lugar crítico por el cual nosotros interpretamos las escrituras. Alistair McGrath nos ayuda un poco de esto. Con el beneficio de la retrospectiva, puede decirse que la ilustración marcó un cambio decisivo
irreversible en la perspectiva política, social y religiosa de Europa Occidental y América del Norte. Y es por eso que tenemos una visión de Jesús demasiado liberal todavía. Y fíjense, podríamos decir es que nuestras iglesias son históricas, es que nuestras iglesias no luchan con esto, pero déjenme decirles que en más de una ocasión podemos ver, como bien mencionó el pastor Fernando al inicio, que muchas iglesias tienen conclusiones cristológicas, neumatológicas y de la Trinidad erradas, pero que no nos podemos a pensar o básicamente detectamos esos errores. Aunque seamos iglesias históricas, tradicionales, muchas veces hemos abrazado ideas mundanas sobre Dios, sobre la Trinidad y desde luego sobre Cristo Jesús. Así que hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Ya vamos a ir cerrando algunas conclusiones para cómo enfrentar básicamente estas ideas el día de hoy. ¿Algunas preguntas, dudas, comentarios? Adelante. ¿Queda claro esto de la ilustración y de su impacto? Si ya se durmieron, no se preocupen, sigan durmiendo, pero vamos a ir cerrando con esto. Fíjense lo que dice N.T. Wright. Dice, seamos claros, la gente suele pensar que las primeras vidas de Jesús intentaban devolver a la iglesia la realidad histórica. ¿Qué es lo que dice N.T. Wright? Muchos teólogos académicos que se decían cristianos, pero que abrazaban una postura liberal y estaban acoplándose a la cultura de la ilustración, básicamente trataron de escribir vidas sobre Jesús. Vidas que estuvieran alejadas del relato bíblico o que no consideraban la gran tradición de la iglesia y los grandes credos y concilios. Y dice N.T. Wright que con el fin de evangelizar a las personas de su cultura y de su tiempo, dice, ellos pensaron que las vidas de Jesús intentaban volver a Jesús, a la realidad histórica de la iglesia. Pero no es así, dice N.T. Wright. Intentaban mostrar lo que era la realidad histórica para que, habiendo vislumbrado esta visión poco atractiva, la gente pudiera apartarse de la teología ortodoxa y descubrir una nueva libertad. Se miraba la historia para luego mirar a otra parte, al otro lado de la fea zanja de Lessing. Ahorita voy a explicar eso. A las verdades eternas de la razón no manchadas por los hechos contingentes de los acontecimientos cotidianos, incluso los extraordinarios como los de Jesús. Fíjense, lo que hicieron básicamente muchos de estos estudiosos fue tratar de hacer a Jesús culturalmente atractivo. Y creo que estamos luchando exactamente con lo mismo. Estamos tratando de encajar a Jesús con nuestra cultura. Tratamos de presentar un Jesús de acuerdo a la cultura pop, un Jesús amable. Obviamente no es que Jesús no fuera amable, ¿no? Pero a lo que me refiero es que presentamos un Jesús demasiado chévere, demasiado, ven a Jesús, Jesús es un caballero, Jesús es una buena persona, mira, no temas, acércate a él, pero como leemos en las crónicas de Narnia, hablando de Aslan, el señor Castor dice, él es terrible, pero él es bueno. Pero solamente hablamos de una idea sobre Jesús, él es bueno, él es buena onda. ¿Crees en Buda? Perfecto, también cree en Jesús. ¿Crees en Mahoma? Perfecto, también cree en Jesús. Nuevamente tratamos de hacer a un Jesús adaptable a nuestra cultura. Y hemos renunciado a las escrituras en primer lugar y a la gran tradición de la iglesia que está contenida en los grandes credos y concilios, por lo menos los primeros concilios ecuménicos. Fíjense lo que dice C.S. Lewis en sus cartas del diablo a su sobrino. Él dice, verán que un buen número de escritores políticos cristianos, está hablando aquí el demonio a su sobrino, dice, verán que un buen número de escritores políticos cristianos piensan que la cristiandad empezó a equivocarse y apartarse de la doctrina de su fundador en una etapa muy temprana. Ahora bien, esta idea debe ser utilizada por nosotros para alentar de nuevo una concepción de un Jesús histórico que debe ser hallado limpiando las acreciones y perversiones posteriores y que debe ser contrastado con toda la tradición cristiana. En la última generación, dice el demonio, bueno, no lo dice literalmente, ¿ok? Este es un cuento, es una forma, vamos a llamarle sarcástica, de presentar los planes de Satanás, y también es un libro un tanto apologético. Entonces, en boca de este demonio, Orugario dice, en la última generación promovimos la construcción de un tal Jesús histórico en líneas liberales y humanistas. Ahora estamos proponiendo un nuevo Jesús histórico en líneas marxistas, catastróficas y revolucionarias. Las ventajas de estas construcciones que pretendemos cambiar cada 30 años aproximadamente son múltiples. En primer lugar, todas ellas tienden a dirigir la devoción de los hombres hacia algo
que no existe, pues cada Jesús histórico es antihistórico. Las búsquedas dicen lo que dicen y no se les puede añadir nada. Por lo tanto, cada nuevo Jesús tiene que sacarse de ellos mediante la supresión de un punto y la exageración de otro. Y mediante esta clase de conjeturas, brillante es el adjetivo que enseñamos a los humanos a aplicarle, en las que nadie arriesgaría 10 chelines en la vida ordinaria. Por lo tanto, el Jesús histórico siempre debe ser alentado. En otras palabras, lo que dice en este caso Rugario es que tratar de separar a Jesús de la revelación de Dios en su palabra, no va a tener Satanás problema con eso. Porque mientras tengamos una idea rebajada de Jesús, con una teología que algunos teólogos llaman desde abajo, desde el humanismo, desde la ilustración, desde la modernidad, en lugar de tener una cristología desde arriba, desde las escrituras, el diablo va a alentar una cristología desde abajo, siempre. Y es más, en nuestros países latinoamericanos estamos viviendo esto. Muchos países están sufriendo todavía la teología de la liberación. Esta idea que confunde las implicaciones del evangelio con el evangelio. En la teología de la liberación, básicamente su premisa es que el evangelio es, de alguna manera, despojar, no más bien despojar, más bien tratar de solucionar el problema de la pobreza como el objetivo principal de Jesús y del cristianismo. Aunque la pobreza y todo esto es algo que los cristianos debemos atender, no podemos decir que eso es el evangelio. Como dijo el Papa Francisco, el evangelio es ayudar a los pobres. No es el evangelio eso. El evangelio es que Cristo vino en carne y sangre, el verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, para salvar a los pecadores y ayudar a los pobres. Es un resultado de creer en el evangelio, pero no es el evangelio. Entonces, estamos luchando todavía con estas implicaciones en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ya concluir esta clase diciendo es que la cristología contemporánea es una cristología muchas veces liberal, pluralista, y una cristología que básicamente ve a Cristo desde la cultura pop, desde una imagen o desde una perspectiva meramente pluralista y relativista? Jesús es una verdad, pero esa es tu verdad. Mi verdad es que Jesús puede coexistir con otros dioses o con otros mediadores, con otros salvadores. ¿Y qué necesitamos hacer como iglesia? Volver a una cristología desde arriba, desde las escrituras, desde la palabra del Señor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? Adelante, hermanos. Estamos ya concluyendo esta sesión. Quizás nada más quisiera agregar, maestro, que no es una sorpresa que este proceso de ilustración del ser humano o de adquisición de conocimientos lo lleve a esta conclusión separándolos de Dios. El árbol prohibido era el árbol de la ciencia, el del conocimiento, ¿verdad? Del bien y el mal. Lo que Satanás le prometió a Adán y a Eva fue que iban a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces, para mí que es el resultado de lo que el enemigo les prometió, y han desarrollado conocimiento, pero un conocimiento que tiene un efecto negativo, porque en vez de honrar a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Pablo, ¿no? Entonces, tristemente, el conocimiento lo han mal empleado para apartarse de Dios. Así es, totalmente. Fíjense, este lema de atrévete a pensar, ¿no? De Immanuel Kant, nuevamente no considera eso, ¿no? Que nuestro pensamiento, nuestra racionalidad no es totalmente confiable. Eso no quiere decir que no lleguemos a verdades en ciertos asuntos, pero en lo que respecta a Dios y a la Trinidad, sobre todo a nuestro Dios Trino, no podemos confiar en nuestras conclusiones racionales, meramente, porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes comprende perfectamente la Trinidad? La Trinidad siempre tendrá un toque de misterio, siempre, porque estamos hablando de un Dios infinito, un Dios trino que no son tres dioses, no es el triteísmo, es un solo Dios en tres personas. No creo que nadie pueda decir, yo racionalmente comprendo todo esto, pero es algo que aceptamos por la fe, porque Dios lo ha revelado así en su palabra. Entonces, el problema del racionalismo y en sí de la ilustración, que algunos confiaban también en sus sentidos, el empirismo, básicamente es la idea de que
no puedo llegar a abrazar una verdad si no la puedo comprobar por la experiencia, por el método científico. Nuevamente, estamos confiando demasiado en nuestros sentidos. Ahora, ¿qué está pasando con el siglo XXI, con el 2000, el año 2000 en adelante? Estamos viviendo una época posmoderna. Bueno, esto no inicia en el 2000, inicia desde antes, pero estamos viviendo una época posmoderna en donde a lo mejor ya la razón no es el juez o el parámetro de nuestras conclusiones, más bien es la forma en que nosotros percibimos las cosas. Es decir, lo que yo quiero, siento, pienso, lo que me conviene, lo que me beneficia, es el yo y el sentir, el deseo, el que básicamente está definiendo incluso nuestras doctrinas. ¿Qué es lo que me acomoda del cristianismo? Esto es lo que voy a abrazar. ¿Qué es lo que me incomoda? Esto no va conmigo, por lo tanto, eso no lo acepto. Ahora, a lo mejor ya no es tanto la razón, pero sí mis deseos, mis sentimientos. El yo es el nuevo Dios de nuestra generación. Hay un libro buenísimo que se llama a ver, déjeme ver si lo tengo aquí, de Carl Truman. Es un libro brillante. Es El triunfo del ego moderno, me parece que así se puede traducir, pero también está por ahí en español. Déjenme ver si lo encuentro. Truman. Este libro se lo recomiendo para comprender mejor en qué momento de la historia estamos viviendo. Déjenme ver si lo encuentro. No lo encuentro acá, pero es como el triunfo del ego moderno, o el triunfo y el nacimiento del yo moderno, algo así, del modern self. Es un buen libro que nos habla acerca de esto, cómo hemos llegado hoy incluso a filtrar la teología cristiana en base a nuestras preferencias, en base a nuestros deseos. Entonces, nuevamente, estamos ante realmente una crisis a nivel no solamente pues cultural, es natural que aquellas personas, gracias hermano Marcos, gracias por el nombre, ahí está. Básicamente la cultura pues va a estar siempre antagónica a Cristo, como dijimos, por nuestro pecado, pero muchas veces la iglesia ha sido afectada por esto. Hemos abrazado ideas culturales que necesitamos luchar. ¿Por medio de qué? De las escrituras principalmente, pero también por eso estamos en cursos como estos, para capacitarnos y presentar una muy buena defensa de quién es Cristo. ¿Por qué? Solamente porque queremos parecer inteligentes, no. Es que esto depende, la vida y la eternidad de las personas, de quién es Cristo y de que le conozcan. Si perdemos una visión bíblica de Cristo, perdemos el Evangelio. Y entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿El cristianismo es una religión más moralista? No, el cristianismo predica a un Salvador, al único Salvador. Entonces, la cristología no es un tema menor, es un asunto de real importancia. Adelante, hermano Jesús. Bueno, yo haciendo un resumen aquí de todo lo que he escuchado, ¿no? Excelente exposición. Como dijo el profeta, parado en los caminos, preguntar por la senda antigua y caminar por ella. Es decir, en otras palabras, tenemos que volvernos a la palabra, no dejar que el diablo nos siembre duda, porque si nos siembra duda de la palabra, que la palabra dice lo que no dice o no dice lo que dice, entonces ahí sí va a haber problemas. Vamos a apostatar y vamos a recibir toda esa herejía destructora que ha sido introducida encubiertamente por hombres astutos, filosofía hueca y sutil, que está leudando a la iglesia. Entonces yo creo que es tiempo de pararnos en los caminos, preguntar por la senda antigua y empezar a caminar por ella, por la palabra, volver a la palabra. Amén. Amén, totalmente, hermano, y que el Señor nos vuelva a Él, que el Señor nos vuelva realmente a las Escrituras, que el Señor nos ayude a volver nuevamente también a nuestras grandes confesiones. Todo cristiano creo que quiera permanecer firme en la verdad, también debemos atender en segundo lugar y solamente en segundo lugar a la historia de la iglesia, ¿no? A los credos, a las grandes confesiones, porque aunque ciertamente estas confesiones, muchas de ellas son desestimadas porque utilizan términos no bíblicos, por ejemplo, hipostasis, usia, Trinidad, eso no aparece en la Biblia. Pero son términos que, como ustedes ya vieron en las clases, son términos que los padres de la iglesia, muchos pensadores usaron para definir nuestra fe, luchando en contra de las herejías. Y fíjense, para terminar les voy a dar una bibliografía que creo que les puede ayudar muchísimo. En la pantalla va a aparecer una bibliografía primaria para asuntos que creo que pueden profundizar en ello. Estas son las preferencias de algunos libros que he elegido para Cristología Bíblica, especialmente
los libros de teología reformada son el volumen 2 o el volumen 3 de cada autor. Pueden tomar un screenshot. Creo que estas herramientas les pueden ayudar. Déjenme ver si les puedo mandar esto por el chat también. De hecho, de Facebook hice una lista más completa que esta. Déjenme ver si la puedo copiar y pegar por aquí en el chat. Porque obviamente esta conversación que hemos tenido es limitada, tanto por el tiempo como por la modalidad. Entonces, déjenme ver si se los puedo poner. Ah, sí, aquí se los puedo poner. Muy bien. Aquí se los dejo. Listo. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por darme la oportunidad, Pastor Fernando, de estar con ustedes. No sé, Pastor Fernando, si hay algo más en que podamos servir, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que podamos abordar adelante? Bueno, hermanos, si tiene alguien más, alguna otra pregunta, esta es su última oportunidad de hacerla, ¿no? Puede indicarlo levantando su mano virtualmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Porque si el Señor a lo mejor hoy me llama a su presencia, pues ya se quedaron con las dudas. Bueno, lo cual sería muchísimo mejor, como dice el apóstol Pablo. No, hermano, todavía el Señor lo va a dar un buen rato. Esperamos y oramos por eso. Hermano Jorge Cisternas. Haga su voluntad. Amén. Adelante, Jorge. Buenas noches. ¿Nos va a compartir los apuntes, Ah, Pastor? sí, claro, se los puedo enviar al pastor Fernando y que los haga, se los envíe por WhatsApp o donde ustedes estén interactuando. Sí, perfecto, hermano Jorge, con mucho gusto. Muchas gracias. Bendiciones. Y también le recomiendo, hermano Jorge, y a todos los que están ahí, que en las citas que hago, también chequen bibliografías, vayan adquiriendo algunos libros quizá poco a poco y puedan ustedes profundizar en este tema. Pero el libro que puso aquí nuestro hermano Marco, que me hizo el favor de poner el título, es un libro muy bueno para entender. No habla especialmente de cristología, pero sí habla de un poquito de la situación en la que nos encontramos. Dice Francis Schaeffer, para dar una respuesta adecuada a lo que estamos viviendo, en primer lugar tenemos que conocer la Biblia, pero también tenemos que entender cómo están nuestros tiempos. A veces no podemos dar una respuesta adecuada o una respuesta más o menos bien regulada porque no entendemos qué básicamente estamos viviendo, ¿no? Algunos nosotros que amamos la historia de la iglesia estamos viviendo en el siglo XVI todavía, algunos en el siglo XVIII, el siglo XIX, hermano, estamos en el siglo XXI. Eso no quiere decir que menospreciemos la historia. Lo que quiere decir es que entendamos también el panorama que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo porque nuestros jóvenes, todas las personas, pero especialmente nuestros jóvenes, están siendo atacados por diferentes frentes. Necesitamos darles respuestas que vienen de la palabra sobre el Cristo verdadero y de esta manera satisfacer sus preguntas, porque muchos de ellos tienen preguntas bien genuinas. Entonces tenemos que también ser muy sensibles a estas cuestiones. Adelante, está levantado París Espinosa. Buenas noches. Dios le Buenas bendiga. noches. En forma breve, ¿cómo podemos explicar la unión hipostática? En manera breve. Qué trampa, ¿verdad? De manera breve, pues creo que la unión hipostática podemos explicarla como la realidad de que en Cristo existen dos naturalezas sin mezclarse, sin confundirse, pero que se pueden distinguir una de la otra. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la vida? Como dije al inicio, Jesús debe ser verdaderamente Dios, porque el pago por nuestro pecado solamente lo puede hacer Dios mismo. Es una deuda infinita y solamente Dios puede realmente realizar la cancelación o el pago de esta deuda. En segundo lugar, tiene que ser hombre porque Él nos representa a los seres humanos, porque así como Adán fue nuestro primer padre, Jesús es nuestro segundo Adán y segundo representante. Si el día de hoy nuestro presidente López Obrador le declara la guerra al país que quieran, yo tendría que estar comprometido a defender a mi país. Pero yo no tomé la decisión, la tomó mi presidente. Él es mi representante federal. Él es mi representante delante de todas las naciones. De la misma manera, Adán era mi representante delante de Dios, el representante, el primer padre, digamos, de la humanidad. Jesús como el segundo Adán. ¿Por qué es el segundo Adán?
porque el primer Adán era tipo de Cristo, Romanos 5:14. El primer Adán era un tipo de aquel que es la imagen exacta de Dios, no una imagen diminuta de Dios, no una imagen entre muchas imágenes. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen exacta. Por eso que Adán solamente era un tipo de Cristo. Y es Cristo que debe ser verdaderamente hombre. Nuevamente, la unión hipostática es la realidad de que en Cristo hay dos naturalezas sin mezclarse, sin confundirse, pero que podemos distinguir una de la otra. Entonces, no podemos decir que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. No podemos hablar de porcentajes aquí. Solamente tenemos que limitarnos a verus homus, verus Deus. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Se entiende, hermano? De una manera sencilla, de manera breve. Muy bien, perfecto. Pues mis hermanos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga muchísimo. Le dejo el espacio al Pastor Fernando. Pueden buscarme ahí, tienen algunas preguntas, desean conocer un poquito más de lo que hacemos, escribimos. El Pastor Fernando le puedo pasar un link donde están las redes sociales, donde nos pueden encontrar, donde nos pueden buscar con mucho gusto. ¿Vale? Adelante, Pastor Fernando. Excelente, muchísimas gracias, hermano Rafael. De verdad que he disfrutado muchísimo su clase, muy Gracias a Dios. instructiva y bueno, muy didáctica, por cierto, muy interactiva. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo. Realmente no tenemos manera de pagarle por este tiempo que nos ha regalado. Sabemos que lo más valioso que alguien puede entregarnos es su tiempo, ya que eso es algo que no regresa. Muchísimas gracias. Queremos dar por terminado de esta manera nuestro seminario virtual con este noveno taller. Cerramos con broche de oro, la verdad, y no queremos terminarlo sin antes, pues, darle gracias al Señor por todo lo que hemos hecho y también orar por la vida de mi hermano Rafael. Y quisiera de que usted ahí donde está, ¿verdad? Se una conmigo para cerrar este seminario con una oración. Amado Padre, te damos infinitas gracias por llegar al fin de este seminario virtual. Gracias, Señor, por cada uno de los maestros que hemos tenido durante estos 9 talleres. Gracias por la vida de mi hermano Rafael, Señor, quien hoy nos ha instruido de una forma magistral en Cristología y nos ha ayudado a reconocer estos errores que muchas veces pasamos por alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a tu palabra, que tu palabra sea la norma absoluta e infalible de fe y conducta para nosotros como tus hijos, Señor. No la segunda, sino lo más importante para definir la verdad, Señor, lo que esté por encima de cualquier otra norma o pensamiento humano. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este proceso y nos ilumine la mente y el corazón para ser verdaderamente creyentes bíblicos. Sí, A ti sí. te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que tengan una muy buenas noches. Hermano Rafael, que el Señor le bendiga nuevamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Cuando se acuerden de mí, el profe Rafa, oren por mí, oren por mi esposa y por mí, que sigamos sirviendo al Señor. Y hermanos, pues no los conozco a muchos de ustedes, pero oro por este grupo, que sigan conociendo al Señor. Y si no nos vemos pronto en otro taller, otra clase, un día nos vamos a dar un abrazo en el reino de los cielos, primero Dios. Así que mis hermanos, que tengan una excelente noche. Gracias, Pastor Fernando, que el Señor siga usando sus esfuerzos para su gloria, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta luego, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a Bendiciones, buenas todos. noches. Bendiciones a todos.